Señoritas y señores, buenas noches, bienvenidos al módulo Integración e Inclusión Laboral. Como les comentaba, tenemos que hacer un cambio, un alto de lo que es clima, cultura, porque todo es cambio, es percepción. Esto, en cambio, ya es un poco más técnico, ¿no es cierto? Ya es full inclusión laboral. Es tema de derechos humanos, de discapacidades, de espacios. Entonces ahí cambiamos ya el... Y otra vez regresamos después al otro eje que es cambio y manejo de conflictos. ¿Estamos? Ya. Mm. Ingeniero, dentro de la materia de desarrollo organizacional está un pestaña que nos dice comunicación organizacional y resolución de conflictos. Eso no También, es lo mismo de lo que nos va a dar, ¿no? no, Ya, perfecto. pero Gracias, tiene, ingeniero. la base es la misma, ¿no? O sea, es donde nace el conflicto, como el conflicto, bla del conflicto y obviamente la solución de conflictos. Como ya les había dicho, el conflicto es de naturaleza humana y generalmente es por defender nuestros sistemas de creencias. Entonces siempre va de la mano. Es por eso que es necesario hacer un alto para no confundirnos, porque son muy similares el desarrollo organizacional y manejo de conflictos con sistemas de cambio y manejo de conflictos. Estamos, van de la mano, son lo mismo, porque siempre vamos a generar un proceso para poder minimizar la resistencia al cambio, pues. Es por eso que ahorita nos vamos a centrar ya en todo lo que es derechos humanos, inclusión, de dónde viene la inclusión, que el género, que la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que también es un proceso. Todo es un proceso en la vida, pero como ya les expliqué lo que es un proceso, entonces ustedes tienen claro que es un proceso. Siempre es, vamos a hacer un proceso. ¿Quieres implementar algo? Es un proceso. ¿Quieres cambiar algo? Es un proceso. ¿Quieres modificar algo? Es un proceso. Siempre es un proceso. Ok, esperémosle pacientemente a nuestra amiga Verónica y mientras tanto cuenten o saquen su deber del mapa conceptual para ver cómo, cómo nos fue. ¿Hiciste el mapa conceptual, Viviana? Sí, ¿Tienes a sí, mano sí, para pero que lo tiene, compartas? sí, tiene 4 hojas. Claro, es A que ver, sí es bastante información. sí, a ver, aquí está. Veamos si está bien. Seguro va a estar bien. Muy bien, ve. Este es de los temas en general que se tomaron en desarrollo organizacional. Entonces estaban divididos por 3 secciones: organización, clima organizacional, manejo del cambio y el último tema era manejo de conflicto. Dentro de cada uno pues teníamos algunos temas a tratar. En organización pusimos empresa, hablamos de qué se trataba la empresa, hablamos de los procesos, hablamos sobre cultura y plan de desarrollo organizacional. Luego hablamos sobre el clima organizacional, el manejo del cambio, hablábamos de la complejidad del ser humano y los condicionamientos del ser humano, las creencias, el plan de vida, hablábamos sobre los objetivos, el clima Buenas organizacional, noches. qué es y de qué se trataba. Hola, Brito. Y el manejo de Hola, conflictos, pues Berito. tenemos qué son los conflictos, tipos, causas de los conflictos y resolución de conflictos. Entonces, cada tema le hice un organigrama, ¿cómo se me fue? Mapa conceptual. Un Mapa mapa conceptual. conceptual individual de lo Ujú. que estábamos hablando arriba. Ujú. Entonces, aquí hablábamos sobre la cultura organizacional, decíamos que es el desarrollo organizacional, es el conjunto de procesos que nos permiten fortalecer el crecimiento de una organización junto con el rendimiento de su talento humano. Se enfoca en el desarrollo del ser humano con el objetivo de promover el crecimiento y mejora de la productividad. Como aquí hablábamos de proceso, al lado derecho le puse lo que se trataba del proceso y un ejemplo de qué son los procesos.
En Ujú. cultura organizacional hablábamos sobre qué son normas y valores por la que se rige una empresa, sus principios, sus componentes básicos del objetivo. Muy bien. Ven que sí les he enseñado. Wow. Clima organizacional, manejo del cambio, habla, es un concepto de por qué son importantes estos dos ejes del clima organizacional y el manejo del cambio. Luego hablábamos sobre el condicionamiento del ser humano. Tenemos aquí que el comportamiento del ser humano se encuentra condicionado de acuerdo a los siguientes factores: aceptación, rechazo, idioma, cultura y costumbres, religión, círculo de influencias y la complejidad del ser humano. ¿De qué se trataba? El ser humano es una entidad compleja que se define por la interacción de tres dimensiones fundamentales: la biológica, psicológica y sociología, perdón. Muy bien. Eh, Teníamos que entender sobre el yo, es decir, la persona, de qué se trata y que tenía que salir de su zona de confort para que pueda lograr definir quién son, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo, el plan de vida y el plan profesional. Entonces, esto da como resultado facilitar, generar un cambio y crear un nuevo sistema de creencias. Y Así, obviamente tienes que salir de la zona de confort. Muy así es, bien. para poder lograr Está el súper chévere, objetivo. ¿ah? Y todo eso les enseñé yo. Wow. A veces yo Right. me admiro. El manejo de conflictos, qué son los conflictos, tipos de conflictos, causa de los conflictos y cuáles son los pasos a seguir para la resolución de conflictos. Muy Eso es bien, mi básico. estimada Viviana Paola. Gracias. Perfecto. Qué Muchas chévere. Aplauso, carita gracias. feliz. Sí, tienes carita feliz, te voy a poner el sello. Muy bien. Ya está, Muchas Verónica. gracias. Perfecto. Entonces, estoy tranquilo, estoy seguro de las cosas que estamos haciendo. A veces yo también me digo, si estaré enseñando bien, si estaré enseñando bien, yo me cuestiono. Pero viendo este trabajo y conocedor de su responsabilidad y demás, vamos bien. Es lo mismo, o sea, exactamente. Es por eso que, Verónica, les decía que hoy vamos a iniciar con integración e inclusión laboral para salirnos ya del tema cambio, ¿no es cierto? Cambio, clima, cultura. Y nuestra mente se va a poner en cambio ya en modo inclusión. Porque el otro módulo es manejo del cambio y resolución de conflictos, que viene a ser lo mismo, entonces va a ser repetitivo. Las bases ya están dadas, entonces después de 3 semanas, porque cada módulo dura 3 semanas, nuevamente retomamos el tema del cambio. ¿Estamos? Ujú. Ok. Entonces, Sí. el tema de la integración e inclusión laboral nace de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué serán los derechos humanos, Verónica Quilachamín? A ver, para mí los derechos humanos son, ¿qué se puede decir? Mm, A ver, los derechos humanos es aquellas actividades o aquellas, sí, aquellas actividades a las que yo puedo acceder, que el Estado, las personas que me rodean, tienen que respetar. Y por lo tanto, pero estos derechos también generan obligaciones, ¿no? Entonces, en medida de que yo cumpla mis obligaciones para que se respeten mis derechos y yo poder respetar el de los derechos de los demás. Exactamente. Entonces, es un conjunto de acciones que toman los estados porque los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Entonces, aquí no es que, chuta, yo soy negrito, yo soy blanquito, yo soy chinito, yo soy francés, yo soy alemán. Todos los seres humanos tenemos una serie de derechos, ¿sí? El más importante, la libertad. Sí, es uno de los. Y son una mezcla de conceptos filosóficos, de estilos de vida y demás, ¿no es cierto? Es por eso que fue Ujú. necesario eh, englobarlos y por lo menos tener una base. Y el primordial es la libertad. Ya no hay en la humanidad, obviamente en algunos estados, algunos sistemas de esclavitud, pero ya la esclavitud fue abolida por en la humanidad como tal, o sea, ya no podemos esclavizar.
Obviamente que hay otro tipo de esclavitud. Unos dicen el trabajo es una esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, tú dependes de, pero ya estás asalariado, considerando de que si quieres, vas al trabajo y si no quieres, no vas al trabajo. ¿Sí o no? Pero tiene consecuencias. Si no vas al trabajo, te han de despedir. Y como ya necesitamos dinero para poder comprar, para poder movilizarnos, para todo. Entonces, tú tienes que gestionar el trabajo. Entonces, ahí viene un tema. Tengo dos chances, porque yo gozo de la libertad. Puedo encontrar un trabajo en relación de dependencia o puedo ser independiente, pero igual vas a trabajar porque vas a necesitar un medio de canje, se podría decir en este caso el dinero, para adquirir los bienes que tú necesitas, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, oh, estamos esclavizados hacia la tecnología. Es tu decisión. La tecnología está ahí. Vos puedes conectarte como no puedes desconectarte. Si te das cuenta que está implícito el sistema, el tema de la libertad. Obviamente hay personas que saben utilizar bien las palabras, utilizan bien el discurso y a las masas les convencen de que no hay que trabajar. Yo vi un TikTok terrible de un man que decía que somos esclavos del trabajo y que vivimos trabajando, bla, 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 bla. Y yo decía, y si no trabajamos, ¿cómo compramos los bienes? Pues, o sea, ¿quién te va a regalar algo? Nadie te regala nada. Cuando te regalen las cosas, más bien preocuparaste un poco, ¿no? O sea, ¿qué va a querer a cambio este señor? Claro, ¿o no? Entonces, Sí, claro, entonces yo sí me pongo a pensar, o sea, y ahí ya depende de lo que tú quieras, qué tipo de calidad de vida quieres. Porque si es que quieres una casa con piscina, te va a costar, no te van a regalar, ¿sí o no? Ya depende de ti. Entonces te vas a esforzar, vas a hacer un plan y vas a conseguir la casa con piscina. ¿Es válido o no es válido? Sí es válido. eso. Yo no quiero una casa con piscina, solamente quiero una casa amplia, grande, con un cuarto para cada hijo, un estudio, una cocina amplia, una sala para recibir a mis amigos, o sea, para estar en confort. Es tu decisión. Hay personas que dicen, tu mamá cocina rico, mejor quedémonos en tu casa, ¿no es cierto? Y se quedan en la casa, pero cada cual escoge donde quiere vivir, como quiere vivir. He ahí la importancia de la libertad. La libertad es un problema filosófico, tiene muchas aristas. Pero en todo caso, hablando de los derechos humanos, son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Este documento va a estar cargado en una plataforma, así es que más bien atendamos y eh, conversemos, ¿cierto? Debatamos, entendamos bien. Entonces, los derechos humanos son para todos los seres humanos. Es que yo soy musulmán, también tienes derecho. Es que yo soy de raza afroecuatoriana, tienes derecho. Entonces, ahí es cuando yo no entiendo cómo ciertos sectores sociales dicen, yo tengo más derechos que tú. O sea, nadie tiene más derechos que nadie. ¿Sí o no? Es que nosotros Ujú. somos indígenas, nosotros somos afros, nosotros somos gays, nosotros somos discapacitados, nosotros somos... Yo estoy de acuerdo con la discapacidad porque ya haces un esfuerzo diferente al resto de gente. Pero ahora que seas indígena, que seas afro, que seas gay, no te hace diferente al resto de gente. Entonces, ahí Pucha, vienen, ingeniero, lo que pese a pasa, tener derechos, ya se convierte en una desigualdad, ¿no es cierto? Porque en nuestro estado, en algún instante pusieron la famosa ley de, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. De cuando participas en los concursos, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. La meritocracia. Entonces, vos para participar en un concurso público, sí, tienes que participar con todo el mundo por la meritocracia. Pero resulta que los indígenas tienen un punto más. Los afroecuatorianos tienen un punto más. Y yo
me quise declarar indígena, me dijeron que no, porque era blanquito y alto, un poquito claro. Me dijo, tú no eres indígena. Le dije, yo soy mestizo, yo soy de los cayambis. Dijo, no, no, usted no es cayambi. Entonces soy de los cochasquíes, que está en Tabacundo, ¿no es cierto? Soy de los cochasquíes. No, 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 dice usted es blanco. Le digo, señorita, no hay blancos, todos somos mestizos. Ujú. No, no, dice, pero usted no es indígena. 0 puntos. Le digo, entonces soy gay. No, dice, ¿cómo va a ser gay? Le digo, sí, yo soy gay, póngame un punto más. No, dice, no, 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 usted, sí, le digo, yo soy lesbiano, a mí me gustan las mujeres, póngame un punto más. No. Y obviamente no tengo discapacidad, pues, ¿no es cierto? Entonces ya estás concursando con 3 puntos menos. ¿Sí te das cuenta cómo funciona el tema? Tu preferencia sexual es tu problema. Si te gustan las mujeres, te gustan los hombres. ¿Es tu problema o no es tu problema? ¿De quién es el problema? No es mi problema, es tu problema. Es el problema de cada una de las personas que escoge su preferencia sexual. Vanessa, ¿estás congelada? ¿Estás ahí? Sí, muévete un poquito. Sí, sí, estoy aquí, profe. Ah, ya. Sí, me imagino. Sí, sí se dan cuenta la magnitud de los derechos. Ujú. Entonces, los Sí. derechos mal interpretados pueden ser mal, mal llevados. Pero hay gobiernos, hay estados en que dan paso a este tipo de cosas. Por intereses políticos, prácticamente por intereses políticos, ¿no? Porque Sí. ahí es cuando tú te levantas y dices, la Declaración de Derechos Humanos dice que todos somos iguales, independientemente de preferencia sexual, de raza, de religión, de todo. Porque caso contrario comenzaríamos a etiquetar a todo el mundo, ¿no? Yo soy gay, un punto. Yo soy católico, un punto. Yo soy cristiano, un punto. Yo soy esto, un punto. Yo soy este otro, un punto. ¿Estamos? Entonces, primero tenemos que entender bien. Es por eso que los discursos políticos a veces yo les quedo viendo y digo, wow, o sea, qué capacidad de la gente de inventarse cosas, ¿no? Y las masas se creen, y las masas se creen. O sea, entonces, nosotros como ya somos profesionales, obviamente no nos vamos a discutir con nadie, no vamos a cambiar la ley, pero sí vamos a tener pensamiento crítico y cuando recibas tú, especialmente Verónica, un currículum, vas a ser muy tinosa, porque todos tenemos derechos. Ah, es que el señor es indígena, tiene un punto más, o sea, por la reivindicación de los pueblos de los 500 años de resistencia, bla, bla, bla. O sea, no debería ser así, porque ya, ¿dónde están mis derechos en cambio? Ya fueron vulnerados mis derechos, ¿o no? Con las personas con discapacidad, de acuerdo. ¿Por qué? Porque no ha de ser lo mismo ir caminando que en silla de ruedas al trabajo, ¿o no? No ha de ser lo mismo poder ver, poder escuchar, poder sentir, que ir a la oficina y no poder ver. Si ya haces ya un esfuerzo, entonces ese esfuerzo tiene que ser compensado. ¿Estamos? Entonces, entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad. Entonces, imagínate esto. La Declaración de los Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a la vida y tenemos leyes contra el aborto o a favor del aborto. ¿Te estás yendo contra los derechos humanos? Sí, Sí. claro. Y existe un gran movimiento, ¿no? Un gran movimiento en todo el mundo en pro del aborto. Entonces, ahí viene el tema. Me estoy yendo contra los derechos humanos. Porque el derecho humano que te dice, todo el mundo tiene derecho a la vida. Entonces, si ya fuiste concebido producto de una mala decisión, fuiste producto de una violación, Dios no quiera, todos los seres humanos tienen derecho a la vida. Ahí ya viene el tema. ¿Y qué hacemos con todos esos hijos no deseados? ¿No es cierto? Es el Estado quien debería garantizar este derecho. Entonces, ahí vienen los orfanatos, vienen los centros de acogida y demás. Estamos, porque la solución no es andar matando bebés, ¿no? Ahí ya depende mucho del sistema de creencias de cada persona, de cada persona. Pero hay que tener cuidado con la influencia de. ¿Estamos?
Entonces, los gays y todo el movimiento gay tiene derecho a expresarse, sí, pero exprésense entre grandes. No traten de inculcar o mantener su filosofía con niños, porque los niños no diferencian entre el bien, el mal, la sexualidad, no sexualidad. Pero ahora si ya te sientas a conversar con una persona de 18 años, ya tú decides, pues, ¿no es cierto? Dicen, sí, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres y las mujeres, que ahora está muy de moda, está muy de moda. No pueden imaginarse en los cursos, seminarios, talleres que yo doy, y ahora ya lo dicen libremente, ¿no? O sea, a mí me gustan los hombres y las mujeres. ¡Wow! Antes por lo menos era Y se medio, ve también. Eso se pero, llama ser binario. claro, pues eres binario, o sea, me gustan los hombres y las mujeres. Y se acabó. Yo sí me he puesto a pensar así, sí, no, no, a mí me gustan las mujeres. O sea, a mí, yo sí soy bien, ¿cuál será la palabra? ¿Cómo se llama? Hétero, ¿no es cierto? Yo sí soy bien hétero. A mí me gustan las mujeres. Punto. Se acabó. Cero problema. Cero problema. Y como eres definido, no tienes problema con el resto de seres humanos. O sea, si a Viviana le gustan los hombres y las mujeres, ¿de quién es el problema? Tuyo. Digo problema, no por, o sea, de quién es el asunto, tuyo. Es tu responsabilidad. Vos sabrás lo que haces. Y obviamente de tu pareja, pues, ¿no es cierto? Si tu pareja te acepta así que te gustan los hombres y las mujeres, es la responsabilidad de ustedes. Pero no te metas con mi sexualidad, ni con la de mis hijos. O sea, cada cual que viva su mundo. Entonces ahí yo estoy respetando tu elección, pero también tienes que respetar mi elección y no imponer tu elección. Lo que tratan el resto de personas es de imponer. Que tienen que ser escuchados, obviamente, tienen que ser escuchados. Las leyes están dadas para todo el mundo, sí están dadas para todo el mundo. Sí se dan cuenta que es un tema súper complejo, porque los derechos humanos, ¿qué te dicen? Todos tenemos derecho. Es tu decisión. Pero yo como Estado no te voy a felicitar ni premiar ni nada. Y a nosotros, quién nos felicita por ser héteros? ¿Quién nos genera los espacios para ser héteros? Ya depende de la madurez con la que tú vivas tu sexualidad, si es que es por ese lado. ¿No es cierto? La vida y la Creo libertad. que es una libertad condicionada. Vivimos en una libertad condicionada porque los derechos humanos son para todos los países, pero ciertamente se crean nuevos derechos y nuevos deberes y obligaciones en cada país que es democrático. Pero en los países que no son democráticos, como es el caso de estos países árabes, si no me equivoco, entonces tienen otras influencias, otras creencias, y ellos no aplican y no se dejan gobernar de los derechos humanos. Y hablando internamente, yo digo, nosotros tenemos derechos, obligaciones, deberes, pero esto también se apega de acuerdo a dónde estamos. Por ejemplo, como usted dice, los LGTBI tienen unos derechos, los niños tienen derechos, pero no, o sea, es una libertad condicionada porque no es que podemos gozar de esa libertad plenamente. Por ejemplo, un aborto, como usted decía, tampoco se puede dar. En otros países sí. Entonces yo considero, según mi criterio, que nosotros vivimos sí en una libertad pero condicionada. Si tú quieres trabajar, trabajas, pero sabes que tienes que recibir un sueldo. Sabes que internamente en esa empresa tienes derechos del trabajador, obligaciones y deberes. Entonces yo creo que vivimos es así, con una libertad condicionada y esa condición es el derecho, la obligación, el Entonces, es ganar que y ahí ganar a viene el veces. tema. Como te digo, este es un tema filosófico, Debe ser, porque sí, profundo. la libertad, ¿no es cierto? Depende. La libertad es responsabilidad. Es por eso que hay personas, ¿sí? Vamos a la Biblia. Muchos israelitas, cuando Moisés les liberó de la esclavitud, ¿qué dijeron? Bien estábamos antes, regresémonos. Este brother nos saca de nuestra zona de confort. Bien estábamos, ahí trabajamos, comíamos, estábamos, nos atendían, porque es tu responsabilidad. Es como los jóvenes de ahora, ¿cierto? No digo yo, dicen las estadísticas, ya no se quieren ir de la casa.
¿Por qué? Porque estás bien en tu casa, pues. O sea, tienes un techo, tienes una comida, tienes tu cama tendida, tienes todo. Entonces no quieres asumir tu libertad. Entonces ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Viviana. Es una libertad condicionada. Pero ¿de quién es la decisión? De cada uno. De nosotros. Claro, sí, pero a Exactamente. veces sí nos sentimos comprometidos en que Claro. debemos o no debemos. Eh, digamos que dirás a tu marido que es ejemplo nomás Vanessa. O Vanessa, Ok. Viviana. Claro, entonces yo digo, yo soy tu esposo, ¿no es cierto? Es que yo tengo derecho a irme con mis amigos. Me voy a ir porque yo tengo derecho, porque la libertad y bla, bla, bla. Es decir, bueno, ándate nomás, ¿no es cierto? Pero regresarás hoy mismo. Entonces yo estoy gozando de mi libertad porque llego a un acuerdo con ustedes, ¿no es cierto? Me porto responsable, pero si me das permiso y resulta que regreso al otro día o a los 2 días, tiene consecuencias. Es por eso que es importantísimo actuar en libertad, pero la libertad es responsabilidad. Responsabilidad. Entonces yo asumo una responsabilidad con mi pareja, con mi trabajo, con mis estudios, con todo. Porque tú siempre vas a ser libre de decidir qué haces y qué no haces. Pero siempre debes estar consciente de que tus acciones van a tener consecuencias. Sí. Uno de los Ingeniero, ¿y eso qué dones, saben? Perdón, ingeniero, libertad y libertinaje, ¿qué completamente es esto diferente. de? Claro, el Muy diferente. libertinaje es yo creo que puedo hacer todo lo que quiera y además de eso no quiero asumir mis consecuencias. Entonces, el mismo ejemplo, me voy de farra, ¿no es cierto? Ya me dieron permiso, Vanessa y Viviana me dicen, bueno, mi amor, Randa, aquí tienes derecho a divertirte, a pasar bien, a compartir un momento, ya nosotros que estudiamos un momento psicosocial para que te desestreses, para que hables malas palabras en la esquina, para que grites, para que hagas lo que vos quieras, ¿no es cierto? Pero tengo que tener responsabilidades. Porque si voy de invitador y me gasto medio sueldo, voy a afectar a la economía familiar, pues, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber cuánto me voy a gastar. O sea, si les voy a invitar unos 2 convitos, es decir, $10 o $20 o $30, o una botellita de whisky para hacerme la laja, ¿no es cierto? Ya, amigos, les brindo esta botellita, yo pongo, no se preocupen ya para sentirme bien, empoderado, seguro, tranquilo, aceptado, todo lo que vos quieras. ¿Sí? Pero no para aguantar toda la borrachera de mis amigos. ¿Por qué? Porque voy a afectar a la economía familiar. Entonces estoy actuando con libertad, pero con responsabilidad. ¿Estamos? Si te das cuenta, como siempre va la libertad con responsabilidad. Porque si no somos responsables de nuestras acciones, estamos complicados. Uno de los dones más grandes, hablando desde la religión, es el libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras, absolutamente todo lo que quieras, ¿sí? Entonces, pero vas a tener consecuencias. ¿Qué dice Pedro en su famosa carta? ¿No? Todo te es permitido, pero no todo es conveniente. Porque vos puedes hacer todo, todo, porque nadie te impide, pero va a tener consecuencias. Es por eso que hay reglas universales, ¿no es cierto? En la religión que tenemos los 10 mandamientos, dice, no matarás, no robarás, no esto, que son un constructo de vida, son palabras claves, son mínimos, que si vos aplicas eso te va a ir bien. Porque si te dicen no robarás, no te vas a ir preso, porque si robas te vas a ir preso. O sea, facilito está. O sea, no hay a dónde perderse, ¿no es cierto? Sino que nos vendieron así con el tema de miedo, de que no, y es pecado y te vas a ir al infierno. En el plano espiritual, pero en la tierra si robas te vas a ir preso. O sea, nuestro amigo, ¿cómo se llama? El señor Jorge Glass, él hizo mal uso de los fondos. Eso se llama corrupción y tiene consecuencias. Y es un hombre sentenciado. No es que pobrecito. No, no. Si te dicen no matarás, te vas a ir preso.
En algunos países hay cadena perpetua, en otros países hay cadena de muerte, ¿no es cierto? Pero es un constructo social, son leyes generales. ¿Para qué? Para poner límites a tu comportamiento como ser humano. Si bien es cierto, tienes derecho a todo, puedes hacer todo, pero todas tus acciones van a tener consecuencias. El tema de los 10 mandamientos es súper interesante, súper interesante. Estamos, y está dado por, supuestamente, por Dios, ¿no es cierto? Si es que tú crees en la Biblia, dices, Dios nos dio estos mandamientos, que son súper simples. ¿Cuál de los 10 mandamientos tiene premio? Porque ninguno tiene premio, solamente te libra de las consecuencias. Pero ¿cuál tiene premio? Esa es buena pregunta. Primero, ¿saben cuáles son los 10 mandamientos? Sí Pues hicieron la sobre primera todo, comunión, sí. Googleale, Sí. Verónica. no sé Claro, cuáles son los claro, o sea, la Verónica así linda con su vestido blanco, con su velita, así carita de ángel, pero no se acuerda de los 10 mandamientos. los Vanessa 10 incluso mandamientos. hizo la confirmación, es soldado de Cristo, ella es soldada de Cristo. Hiciste la confirmación, soldado de Cristo, chirriada Claro, por el claro, es Papa, verdad. puesto esa cosa, esos óleos aquí. Viviana, no sé, de ti no puedo dar fe. ¿Hiciste la primera comunión? A duras penas soy bautizada y eso porque no me avisaron y no sabía, Ya. porque era Pues una ya no tienes bebé. cola. Por eso no tienes No cola. me Ah, preguntaron, supuestamente. Sí, porque Ya no decían, ¿no es tengo. cierto? Soy hija de Dios porque me no me hicieron el favor preguntaron. mis papás de hacer bautizar. Claro. Ya dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué te está diciendo? Tú tienes Amarás que el tener nombre a de Dios alguien en a vano. quien adorar, ¿no es cierto? En Ujú. quien tener fe. Más que adorar, obviamente te dicen adorar, bla, bla, bla. Pero tienes que tener fe en algo, ¿sí o no? En algo has de creer, Ujú. porque no eres tú solita. O sea, ahí vienen las diferentes religiones, ¿no es cierto? El Kybalión que dice es el todo, el pensamiento universal, el Todo. arquitecto universal, le llaman La Dios y ya mente después ya le universal. pusieron diferentes nombres a los dioses, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿qué te está diciendo? Es una ley. Alguien rige esto. No, no somos producto de la casualidad. Y ahí viene otra vez el sistema de creencias. Ya depende de lo que tú crees. ¿Tienes libertad de poder escoger lo que tú creas? Sí, pero atente a las consecuencias. Yo sí prefiero creer en un Dios que me guía, me cuida, me protege, que vivir de la nada, de la casualidad. No, no creo. ¿Y ahí qué dice el segundo mandamiento, Verónica? No tomarás el nombre de Dios en vano. Claro, o sea, no vas a sacar provecho de esto. Tres, todos estos son Santificarás espirituales, las, ¿no? ¿Perdón? santificarás las fiestas. Exacto, para San Pedro, ya, fiesta, ya. Muy bien, ¿qué más? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ya, ¿qué más? No matarás. Ya, ese ya es constructo No social. cometerás, No no mentirás. no cometerás actos impuros. Exactamente. Es decir, todo lo que la ley no te permite. ¿Qué más? No robarás. Clarito está. ¿Qué O más? dirás falso testimonio ni mentiras. Exactamente. No, no tienes que andar hablando mal de nadie, porque vas a tener consecuencias. 9. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo, Y ahí pero aumentale, ni solo tu para prójimo, ni otros. tu prójimo. Vayas también, o sea, ni la mujer de tu prójimo, ni de Pero es tu... solo para los Ahí está hombres, porque dice la clarito. mujer. A ver, aquí, ahí no están diciendo que uno tiene que Ah, estar Ahí ojos está cerrados. clarito. Claro, solo los Clarito. hombres. El Ese es mismo solo para Dios, los hombres. el mismo exactamente. Diosito se hizo el harakiri, como dicen. No desearás la mujer de tu Bien. prójimo, ni tu prójimo. Eso ya es contra ahí está No, ese clarito. ya lo inventó. Aquí dice solo la mujer. Ya Nosotros Dios sí los podemos castigó decir ya. solo. Así Ya, los muy puso. bien. ¿Qué más? Y el último dice, no codiciarás los bienes ajenos. Claro, o sea, no puedes Envidias. cogértelo. No puedes cogértelo lo de al frente. O sea, es de ellos. Claro, cada cual No es se esforzó por tener. O sea, vos quieres lo del vecino, pero no quieres esforzarte así como se esforzó el vecino. Súper simple.
De estos 10, como se dan cuenta, 3 son espirituales, ¿no es cierto? 3 reales y 3 materiales, 3 de constructo social, y hay uno que tiene premio. ¿Cuál será? Porque los otros tienen consecuencias. ¿Crees en un solo Dios? Te va a ir bien. Ese. El primero, Yo digo ¿cómo que era, no. Berito? Sí, el primero. Amarás a Haz Dios a sobre Dios todas sobre las todas las cosas. No, no, mis niñas, eso Bien. ya es tu decisión. Diosito te dice, si quieres, crees, si no quieres, no crees. Ah, bueno, sí. Honrarás padre y madre. A tu padre y madre, Ese es el único mandamiento que tiene premio. Te va a ir súper bien si es que honras padre y madre. Ahí viene el tema, que es honrar padre y madre. Y ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estos son reglas básicas de convivencia entre la sociedad. Sino que como mandaron el mensaje, le distorsionaron. Pero si vos cumples estos consejos, digamos, no mandamientos, consejos, que son mandamientos, porque yo soy católico, te va a ir bien en la vida. Vas a tener un Dios en quien creer, vas a tener fe, no te vas a burlar de este Dios, ¿no es cierto? Vas a honrar padre y madre, lo cual te va a permitir tener una buena relación con tus papás, vas a dar ejemplo a tus hijos y tus hijos van a tener una buena relación contigo. ¿Estamos? ¿Sí te das cuenta? Porque tú estás honrando a tu padre. Vas a ser una persona de bien porque vas a pensar, dice, a ver, chuta, esto le va a traer deshonra a la familia, más bien me aguanto. O sea, siempre vas a estar pensando en las consecuencias que va a suceder, no con miedo, sino más bien conscientemente, conscientemente, conscientemente. Por ejemplo, como les he dicho, mi papá tiene una frase hasta ahora, dejarás vivir en paz, punto a cabo. O sea, es decir, no te meterás en cosas raras. Es decir, no te meterás en líos, ¿no es cierto? Porque toda acción tiene una reacción. Ustedes ya vieron el, las 7 leyes universales, ¿no es cierto? Ahí está, en cambio, explicadísimo cómo sucede, cómo funciona el mundo. La ley de la polaridad, la acción, la reacción, ¿no es cierto? Todo es pensamiento, bla, 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 bla. Son estructuras, mensajes, leyes que nos da el universo, Dios, la sociedad, para vivir en paz. Y de ahí sí han ido cada pueblo teniendo sus propias leyes, sus propias cosas. Pero ahí en el tema, todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, como ya vivas, como ya hagas uso de esa libertad, es responsabilidad individual, uno, y obviamente responsabilidad de los estados. Después de esta clase vos vas a analizar y vas a decir, a ver, ¿Venezuela cumple los derechos humanos? ¿Hay libertad de expresión? ¿Hay libertad? ¿En Cuba tenemos libertad? ¿Puedo ponerme un negocio? ¿No puedo ponerme un negocio? ¿Puedo ser emprendedor? ¿Puedo ver lo que yo quiera, comer lo que yo quiera? No, porque el Estado Listos. es el que maneja, ¿no es cierto?, el constructo social. Te dice, hasta aquí puedes hacer, hasta aquí no. Cuando la verdad es que vos puedes hacer lo que quieras, porque es un derecho. Pero obviamente siempre deben tener clarísimo que los derechos, la libertad en especial, tiene responsabilidad. Es libertad con responsabilidad. Y toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una consecuencia, sea positiva o negativa. Ustedes tienen la facultad de unirse a las clases o unirse a no a las clases, es tu libertad, ¿no es cierto? O decides ir a ver televisión o estar sentada frente al señor Olmedo viéndole, escuchándole. Yo también puedo decidir, no, hoy no, hoy llovió toda la tarde, no, ya estoy cansado, no me voy a conectar. Después de 2 o 3 conectadas ya no me han de dar más clases, me quedo sin trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Entonces,
a los jóvenes hay que educarles o formarles, especialmente desde niños, a que toda acción tiene una reacción, a que toda acción tiene una consecuencia y hacerles responsables de las consecuencias, ¿no es cierto? Pero hay que advertirles. Tú eres libre de hacer todo lo que quieras, pero vas a tener una consecuencia, siempre. Es por eso que hay que conversar de esto. ¿Qué más dice? Entre los derechos humanos, la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión. Ahí viene otra, a la educación y al trabajo. ¿Tenemos educación en nuestro país? No, no es buena, no todos. Si No, no, no no, 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 estuviéramos no, no como estamos estamos. viendo el nivel de educación. ¿Tenemos educación Sí en nuestro tenemos país? educación, Sí. claro. Sí. Ahora, que los papás no Salud, les pongan en la educación, escuela es otra cosa. Y claro, que los estudiantes no aprovechen es otra cosa, es otra es cosa. otra. Porque además de Que no eso, son la educación es responsables, pública, es gratuita. gratuita. Pero es tu elección, ¿no es cierto? Es decir, yo a mis hijos no les quiero, por ejemplo, con ese concepto que dice Viviana, no, no es buena. Entonces, ¿qué va a hacer Viviana? Esforzarse más para pagar una educación pública. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. Es Es del tu elección. estudiante, porque el estudiante no hace a la institución, ni la institución va a hacer que el alumno sea el mejor, es de Mi uno que vida primero depende. es de los papás. Porque Claro, yo de guagua no digo a mí póngame en esta escuela o póngame en esta escuela. ¿Quién le pone en las escuelas? Los papás. Nosotros como padres. Exactamente. Entonces tú escoges ujú. la calidad de educación, el tipo de educación, la metodología de educación y vas buscando, pues, ¿no es cierto? Mi mamá, ¿qué hizo? Bajó 3 cuadras a la escuela de la esquina y me puso ahí, pum, se acabó. No preguntó, no dijo, ¿será buena, será mala? Esto va, ¿por qué no recibió el curso? ¿Puedo yo estar resentido con mi mamá? No, no, porque mi mamá hizo su mejor esfuerzo. A lo mejor les alcanzaba para eso. Pobres no fueron. A lo mejor estaban empezando. A lo mejor, no sé, simplemente no recibió el curso. Simplemente no se detuvo un instante a pensar y dijo, wow, el secreto del éxito es la educación. Le voy a poner en un buen colegio o un mejor colegio o en un colegio privado, en un colegio católico, en un colegio cristiano, en un colegio. Porque ¿de quién es la responsabilidad? De los papás. ¿Eres libre de escoger? ¿Sí o no? Pero si te das cuenta cómo en cambio el discurso político te dice, la educación es mala, y Viviana se ha dejado convencer, ¿no? La educación es mala, no tenemos derecho a la educación, es que no hay educación. Sí hay, mijita, porque es un derecho. Sí. Anda a ver la O sea, cantidad de venezolanos que hay en los colegios públicos, porque vivimos en un país no democrático, puedes sí negar la tenemos, matrícula, porque es un así derecho. es, Y adivina qué, así es, ellos sí aprovechan, Hasta en los claro. municipales ya hay venezolanos. claro, porque es un derecho. Entonces, imagínate. Y obviamente, como tenemos en el municipio un alcalde de izquierda, entonces dice, chévere, todos tienen derechos y da prioridad o puede estar dando prioridad o existe paridad, ¿no es cierto? Un X número de extranjeros y un X número de eh, nacionales. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona el tema de los derechos y el discurso político? Hay que tener mucho tino y hay que leer bien sobre los derechos, porque todos tenemos derechos. Pero yo creo que voy a dar prioridad a los ecuatorianos, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y ahí viene el tema. Hay papás que no les ponen en la escuela, considerando que la escuela es pública, les dan desayuno, les dan útiles, en algunos casos hasta uniformes. Estamos. ¿De quién es la elección? Viviana, como no cree en la educación pública, va a hablar con el marido y le decir, mi amor, tenemos que ponerle en un colegio particular. Tienes que pagar la pensión. Súper simple. Y ahí tú eliges y tienes de todos los colores. Desde pensiones, desde $1,000 mensuales, hasta pensiones de $60 o $40 mensuales.
Súper Yo no simple. creo que haya de 60 y 40. ¿Perdón? Ya no creo que exista de 60 y 40 dólares las pensiones. No, sí, Sí hay. sí, claro, claro. No es ¿Sí? que son entre fiscomisionales, entre curas y demás. Claro. Si hay colegios Mm, particulares que la pensión es súper barata, pero es particular. Sí, No es así que es. todo es relativo. De pronto para ti $60 no es mucho, pero para una persona que vive día a día de $2 diarios, $60 es un montón. Todo es relativo, todo es relativo. Así como hay personas que pagan 1.200 Fiscomisionales se dólares llaman. de pensión del guaguano. Claro, o sea, también hay colegios a ese nivel. Hay de todo. ¿Quién elige? ¿Quién escoge? Y tienes que planificar, tienes que organizarte. Entonces, cuidado con el discurso político. No es ningún favor que nos están haciendo la educación, es un derecho, es un derecho, es Sí. un derecho universal. Todos tenemos derecho a la educación. Nuestro Estado, nuestra Constitución, la del 2008, es una constitución garantista. Entonces, el Estado es el que garantiza tu derecho. ¿Estamos? Entonces, yo como ciudadano ecuatoriano puedo decir, tú tienes que garantizarme mi educación. ¿Dónde están las aulas? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los profesores? ¿Estamos? Porque es el Estado el que tiene que garantizar la educación. Pero ahí viene la misma relación que estamos hablando. Yo quiero darles una buena educación a mis hijos, pero una buena educación o una educación de calidad me cuesta promedio, digamos, $300. Y si no tengo plata, me toca ponerlo en la de 100. ¿Estamos? Es lo mismo con el Estado. Yo garantizo la educación, pero tengo que hacer alcanzar a todo el país, pues. Bueno, es por eso que igual el discurso político hay que manejarlo. No al subsidio. No al subsidio, pero ¿y con qué plata pagamos? No a la explotación del Yasuní. Nos quedamos sin Yasuní. ¿Cuántos miles de millones de barriles que se Dejamos de convierten en percibir. dólares? No podemos explotar. Ah, pero sí tienes que darme una educación de calidad. ¿Estamos? Entonces, no existe coherencia en el discurso político. Ujú. Nuestros amigos indígenas, el subsidio. Y resulta que la mayoría de indígenas no tienen auto. ¿Sí te das cuenta cómo son manipulados? Políticamente. Claro, yo diría, quiten el subsidio a la gasolina y con esa plata de la diferencia, pónganme en escuelas en cada parroquia, en cada pueblo. Y ahí sí viene el tema, ellos tienen otra cosmovisión. Igual, el Estado garantiza tu cultura, tu tradición. Ellos tienen otra cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces, tienen otro idioma, blanquicho. Entonces, ¿qué tengo que decir? Yo garantizo la educación en tu idioma. Es otra cosa completamente diferente. Pero no todos han recibido el curso ni la clase. Entonces, vives del discurso, vives de la noticia, vives de cómo interpretan las cosas. Cuando esto es súper simple, vos tienes que leer y punto, y decir, todos tenemos derecho, todos tenemos derecho. Yo tengo derecho a que respetes mi costumbre y mi tradición. No es que el pueblo indígena primero estaban aquí antes que nosotros, entonces ellos tienen otra Ancestrales. cosmovisión, pero obviamente tampoco están así como que mi cosmovisión es esta y mi lenguaje es esta y defiendo la cultura, porque ya existe una influencia del medio. Hay muy pocos pueblos indígenas que todavía mantienen la cultura, la tradición, la costumbre ancestral, porque ya hubo una mezcla. ¿Por qué? Porque somos mestizos. ¿Pero tienen derecho a la educación? Sí. ¿Intercultural bilingüe? Sí, de ley.
de ley. Eso es lo que deberían reclamar nuestros compatriotas indígenas, ¿no es cierto? Y no estar en otros temas que No tiene no, relación no, con ellos. no, ni nosotros tenemos el control. ¿Quién tiene el control? Incoherencia. Los asambleístas que hacen las leyes. Nadie más. Porque lanzando piedras no hemos cambiado leyes. ¿Quiénes cambian las leyes? Los asambleístas. Pero como se dedican a todo menos a hacer leyes, entonces estamos complicados. Es por eso que si quieren cambiar el país, háganse asambleístas. Viviana, ¿te está doliendo la cabeza o qué? Sí, con un poco de migraña, pero ahí le vamos. Estos derechos, Derecho a que le duele la cabeza. tienes derecho a que ¿Mm? te duela la cabeza. Estos Tengo derechos, Derecho a estos derechos son inminentes de todos los seres humanos. Derecho a la vida, irrenunciable. claro. Ese también es otro discurso, ¿no? Irrenunciables. Es un derecho, amorcito, es un derecho, ya está dado. No puedes renunciar a lo que es tuyo. O sea, es tuyo. Ahora, si vos no quieres aceptar, es otra cosa. No es que tienes la obligación de, dice, no, yo no le quiero poner a la escuela a mi hijo, yo le voy a educar en mi casa. Mandarme en el examen y dónde doy para que vean que mi hijo sí esté estudiando. Que ya hay algunas familias que están optando por eso, ¿no? En Europa y en los Estados Unidos, este, y allá este método hace rato. ¿Estamos? Entonces, eso también es otro tema. Irrenunciables. ¿Cómo vas a renunciar a lo que es tuyo? No puedes renunciar a lo que es tuyo. Es tuyo. Te pertenece. Pero si voluntariamente dices, ya no quiero ser Nelson Olmedo, quiero ser Nelson Mandela, tengo que hacer el trámite y renunciar a todo mi consanguinidad, mi herencia, mi paternidad, mi todo, porque me declaré otra persona. Pero ya es mi decisión. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero yo no voy a renunciar. Es como si yo diría, renuncio a mi jubilación. O sea, estaría loco, no me dejarán. O sea, ¿cómo voy a renunciar a mi jubilación? Es mi derecho. De hecho, yo pagué todos los 30 años de trabajo. Difícil que alguien renuncie a la jubilación. Entonces, también es un discurso político. Los derechos son irrenunciables. O sea, pana, ¿cómo vas a renunciar? Bueno, ahora que si vos ya dices, ya no quiero seguir estudiando, es tu problema, o sea, es tu decisión. No problema, es tu decisión. De decisión. Claro, es tu decisión porque tú tienes libertad, pero esa libertad tiene consecuencias. Así de simple. ¿Sí se dan cuenta cómo han manipulado a las masas los grupos de poder? Es súper interesante, ¿no? Derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o los grupos. Entonces, existe Naciones Unidas que te dice, estos son los derechos fundamentales. ¿Estamos? Y promueven que los estados, ¿no es cierto?, tengan o vivan en derecho y se promuevan estas libertades. Es por eso que generalmente estás en contra de las dictaduras, porque en una dictadura, ¿qué pasa? Haces lo que yo diga y vives a mi son. O sea, Libertad para mí condicional. esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Es por eso que te vas de la casa, pues, porque tu papá te dice, Verónica, tú no puedes salir. Dices, pero mamá, ya tengo 30 años. No, 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 vos vives aquí y no puedes irte. Tienes que quedarte aquí. No te doy permiso. Entonces vos vas a decir, mamá, yo tengo derecho a salir, ya estoy grande, me voy a cuidar, no se preocupe, duerma nomás tranquila. ¿Qué te va a decir tu mamá? No, mijita, mi casa, mis reglas. Y se acabó. Tiene razón.
Obvio, porque estás viviendo en mi casa. Entonces vos dices, mamá, chévere que sea su casa, pero yo quiero vivir con mis reglas. ¿Qué te va a decir? Bueno, mijita, anda a tu casa. Y es súper. Exacto. En tu casa tus reglas. Vos sabrás si duermes, no duermes. Te levantas, no te levantas. Comes, no comes. Metes hombres, no metes hombres. Es tu regla, tu vida. ¿Estamos? ¿Porque tienes derecho? Sí. ¿Tienes libertad? Sí. Es tu onda. Así funcionan las dictaduras. Se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo mejor. Punto, se acabó. Porque tus papás y tu mamá siempre hicieron lo mejor, inconscientemente. ¿Estamos? Siempre trataron de protegerse a su manera. Entonces, aquí tienes que hacer esto. Hay reglas, hay normas. Y como vives en esa casa, tienes que acatar. Pero como tenemos la libertad de escoger lo que tú quieras, dices, mamá, papá, chao, muchas gracias, les agradezco sus años de crianza, me voy. Y vives según tus reglas. ¿Sí se dan cuenta qué interesante que es? Está el mundo, ponen leyes, te dicen todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la educación. Súper básico, ¿no es cierto? Tienes normas generales, tienes que hacer esto, no tienes que robar, no tienes que matar, no tienes que esto, y como ustedes se darán cuenta, de ahí se derivan todas las leyes, ¿sí? Todas las leyes de cada uno de los diferentes estados, porque ya está dado. ¿Estamos? Pero hay estados donde dices, no, aquí se vive como yo digo. Entonces no vives en democracia, vives en un estado autoritario, ¿sí? Si nosotros revisamos la historia, la humanidad ha ido pasando por diferentes procesos. ¿Estamos? Entonces, y viene ya todo lo que es la historia, la sociología, para ver cómo la humanidad ha ido evolucionando. ¿Estamos? Y llegamos hasta este instante de la vida, donde supuestamente vivimos en libertad. ¿Sí? Y se respeta la libertad. Ok, porque acuérdense que había la esclavitud, ¿no? Hasta recién nomás. Nunca se olviden que la humanidad en sí es súper joven y en los últimos 10 años o 20 años ha evolucionado, pero ya en una forma exponencial, exponencial. O sea, ya ahora todo es inteligencia artificial. Estamos. Irán haciendo preguntas. Entonces, uno de los grandes logros, dice, de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. ¿Estamos? ¿Cuándo salió esto? En 1945, dice. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho a los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres y los niños. ¿Sí? Las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común de nuestras numerosas sociedades. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se va derivando? Primero, el derecho es universal. Todos los seres humanos, independientemente del sexo, tenemos derecho. Después existen leyes específicas para las mujeres, para proteger sus derechos. Y luego existen leyes específicas para los niños, para garantizar los derechos. ¿Sí? Es por eso que ya te cambiaste a educación, Verónica. No,
Mañana es que nosotros, bueno, mi compañera y yo, que era la que estaba haciendo el trámite conmigo a mi director, ya le convencimos, ya está convencido él. Pero nunca pensamos en la secretaria de educación, o sea, la dueña de educación. Pues, así es que mañana hay esa reunión con ella O para ver sea, si querido ella ir está de a irse a mi casa sin preguntarme a mí. Habla serio, pues, Verónica. La semana anterior se me ocurre y le digo, oye, Jackie, le digo, ¿y ya le preguntaste a la secretaria? Y me dice, no. Le digo, y suponte que ella diga, no, ahí Obvio, quedamos. vos ya Es su yéndote excusa. haciendo maletas y resulta que no ha tenido a dónde ir. Sí, Habla serio, entonces ya Verónica, pero ¿cómo no se te al ocurre? director ya, ya le Pero convencimos ven, a mi el director. problema, no, Ya no dijo eres que ya, tú, soy bueno, yo, Verónica, soy yo. Yo tenía que haberte preguntado, ¿y si te van a aceptar en el otro departamento? Claro. eso nunca platicamos. Entonces esa reunión tiene mañana mi compañera a las 10 de la mañana. Entonces ahí está decidida mi vida, a ver si me cambio o no me cambio. Si la Yo, en secretaria cambio, dice que y ahora ya tu jefe ya sabe que quieres irte. Y ahora yo ya te diría, ya, Verónica, él siempre ha sabido que quiero irme. chuta. Pero bueno, entonces cuando vayas a la otra, lo primero que tienes que hacer es leerte la Carta de Naciones Unidas, identificar cuáles son los derechos de la educación, porque desde ahí viene, ¿no? Desde arriba. Siempre las leyes vienen desde Naciones Unidas, desde la Carta de los Derechos Humanos, y comienzas a bajar. Y hay leyes, hay normativas, bla, 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 y ahí viene la Constitución de la República. Todos tenemos derecho a la educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Cómo es la educación? Bla, 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 bla. Y sigues bajando, 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 bajando hasta la normativa general que ha de ser el municipio. Porque el municipio maneja o manejaba, no sé cómo estará eso ahora, los colegios. Había colegios municipales, Son pero 20 instituciones educativas. nuestro buen amigo Rafael Correa les integró a todos los colegios al sistema de educación pública. ¿Sí o no? Porque sí había una diferencia entre los colegios fiscales, los fiscomisionales Municipales. y los públicos. Ujú, Sí era mejor la educación. ujú. Con el tema de que todos somos iguales, hicieron a todos los colegios mixtos, cuando existe una gran metodología de enseñanza que es la educación diferenciada, porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Entonces, entendemos diferente, sentimos diferente, pensamos diferente, porque somos diferentes. Es por eso que el Mejía era solamente de hombres. El 24 de mayo era solamente de mujeres. El Espejo solamente de mujeres. El Simón Bolívar solo de mujeres. Pero con este tema de las igualdades, que no somos iguales, les mezclaron a todo el mundo y se forzó. Estamos, ya nos quitaron el derecho de elegir, en cambio, a las personas que sí creemos en educación diferenciada. Estamos, porque ya todos son mixtos, por ley. Existen dos colegios que se mantienen todavía, Los Pinos y el Intzana. En el Intzana solo hombres, en Los Pinos solo mujeres. Y el Ministerio de Educación dice, pero ustedes no están cumpliendo la ley. Dicen, sí, sí cumplimos. Podemos recibir a hombres o a mujeres en cualquiera de los colegios, pero los papás deciden ponerlos en Los Pinos a las mujeres y en el Intizana a los hombres. Se acabó. Es por eso que si ustedes pasan por cualquiera de los dos colegios, dice Intizana y Los Pinos. Los Pinos de Intizana. Porque supuestamente por ley tienen que ser mixtos. Y colegios emblemáticos, ¿no? El Mejía, el Montúfar, el Simón Bolívar, o sea, se mantenían en esa educación diferenciada. Pero, Ahora ya no. no, pues todos somos iguales. Cuando les digan que todos somos iguales, vos le dices, bien mal estás. O sea, no, yo no soy igual a ti. Somos diferentes. Y bien Todos diferentes. somos. Todo Claro, el mundo es diferente. Un mundo diferente. exactamente. Todo el mundo es diferente. O sea, no puedes decir todos somos iguales. Y vendieron ese discurso, ¿no? Y todavía venden ese discurso. Somos iguales, somos iguales. No somos iguales.
Clarísimo con el tema de la Carta Universal. ¿En qué año ha sido? 1945 a 1948. Exactamente. Y después ya viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de la humanidad. Fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. Es decir, todo el mundo se puso de acuerdo en esta situación. Todo el mundo llegó al acuerdo que la humanidad o los seres humanos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la libertad y tienen derecho al trabajo. ¿Estamos? Ahora, lo importante es, yo no puedo decirte no trabajes, pero interpretan mal, no. Yo tengo derecho al trabajo, tienes que darme trabajo. No funciona así. O sea, tengo que prepararme, tengo que estudiar, porque obviamente yo tengo derecho al trabajo. Es decir, puedo ponerme un emprendimiento, puedo dedicarme a trabajar, puedo hacer lo que yo quiera, porque yo tengo derecho al trabajo. ¿Sí? No implica que yo tengo que darte trabajo. Entonces, ahí viene otra vez el discurso. Es que yo tengo derecho al trabajo y tienes que darme trabajo. No funciona así. Y además de eso le dicen, bueno, ya le voy a dar trabajo, pero venga a trabajar. No, ya no quiero trabajar 8 horas, quiero trabajar solamente 4. Es que tiene que darme uniforme, es que tiene que darme esto, es que tiene que darme esto. Tú tienes derecho al trabajo. Eso quiere decir que puedes vender salchipapas, puedes vender maduros fritos, puedes vender helados, puedes ser carpintero, puedes ser arquitecto, puedes ser lo que tú quieras. Pero hay 2 chances. O trabajo en relación de dependencia o tengo mi propio negocio. ¿Estamos? Yo soy independiente. Yo ya quería que Verónica se pase a educación ya para que me contrate a mí en uno de los proyectos que están amasándose ahí en el municipio. Entonces, yo hago proyectos. ¿Tengo derecho al trabajo? Sí. Pero no le voy a decir, verá, Verónica, yo tengo derecho al trabajo, la Carta Universal de los Derechos Humanos dice que yo tengo derecho al trabajo y usted tiene que darme trabajo. Va a decir, bien mal está, ¿no? O sea, tiene que cumplir el requisito, tiene... ¿Sí se dan cuenta? Yo tengo derecho al trabajo, tengo libertad, puedo escoger o buscar un trabajo en relación de dependencia o ser independiente. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Quién me garantiza? La Declaración de Derechos Humanos y obviamente el Estado ecuatoriano. Pero si quiero ser independiente, ¿qué tengo que hacer? Sacar un RUC. Tengo que cumplir Pagar con la impuestos. normativa para poder facturar mis servicios. No decir, no, Verónica, contráteme nomás, pero verá, no le voy a dar factura. No es decir, no hay cómo, señor Olmedo, o sea, tiene que presentar una factura. Eso la gente no entiende. Entonces, votan por no al trabajo por horas. ¿Y cómo te facturo? ¿Y cómo tenemos una relación laboral? Porque el jardinero tiene el derecho al trabajo, sí, siempre y cuando yo te contrate. No es que vas a venir a decir, yo tengo derecho al trabajo, le voy a cortar el césped, ¿pagarán? No funciona así. ¿Sí se dan cuenta cómo el discurso político cambia las cosas? Y es por eso que ustedes tienen que leer y entender bien qué mismo es, hasta dónde van mis derechos o cómo fue interpretada la ley. ¿Porque yo tengo el derecho al trabajo? Sí. ¿Puedo ponerme un negocio? Sí. ¿En Cuba puedes ponerte un negocio? No. En Cuba no puedes salir vos con tu carrito de salchipapas a vender salchipapas en la esquina. No puedes. Le dicen no. Solamente el Estado le da trabajo. ¿Se está yendo contra la Declaración de los Derechos Humanos? Sí. Sí, por eso no pertenece a las Naciones Unidas. Claro, por eso hay que pensar bien las cosas. O sea, bien en el discurso. Bien en el discurso. Hay que tener cuidado. Porque nosotros vivimos en una sociedad de derecho, democrática. Pero el discurso es
somos de izquierda. El Estado tiene que darnos todo, cuando en realidad tú puedes lograrlo todo. Que el Estado garantice los derechos es otra cosa, pero no tiene que darte absolutamente todo. O vives del Estado, pues, ¿no es cierto? Entonces, Como en cuando te Venezuela. enfermes vas al centro de salud público y tendrás que hacer fila. Pero como ya decidiste tener una relación en dependencia, te cobran el IES, entonces ya te vas al IES. Pero vos dices, yo no quiero morirme en el IES o no quiero demorarme 3 meses hasta que me den la cita en el IES, contratas un seguro privado. Súper simple, es tu decisión. Siempre es tu decisión. Siempre va a ser tu decisión. Estamos. Me preocupa tu migraña, mi estimada Vivi. ¿Qué Sí. dice? La declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217, bla, 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 bla. ¿No es cierto? ¿Y dónde está? Hay una parte que me interesa. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte, y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la conocida Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y de ahí salen los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976. Entre los derechos humanos que en este pacto busca promover y proteger se encuentran el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables. Esas son las famosas conquistas laborales. Porque la humanidad fue evolucionando, ¿cierto? Hoy por hoy existen modelos de gestión de responsabilidad social empresarial donde las empresas tienen un sello en la que dice, nosotros somos justos, somos equitativos, vamos más allá de la ley. Es decir, pagamos una buena remuneración, es decir, si el sueldo básico es 400, nosotros pagamos 450. ¿Cuál es el sueldo básico de nuestro país? 460. Entonces nosotros pagamos 500. Tenemos 15 días de vacaciones, nosotros damos 17. Porque las empresas, las organizaciones se dieron cuenta que si un trabajador está contento, va a permanecer ahí y es más productivo. No es que es gratis, ¿no? O sea, es más productivo. Entonces, ¿qué te dice? El derecho a trabajar en condiciones justas y favorables. Entonces tenemos un mínimo. El Estado garantiza un mínimo. Ya depende de la empresa si es que te quiere pagar o te quiere pagar más, pero no puede pagarte menos. ¿Estamos? ¿Qué nos dicen nuestros superdirigentes políticos? Primero se quedaron en el discurso de los años 60, la reivindicación de los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador ya están dados. Lo que tienen que hacer es cumplir los derechos del trabajador y decirle a los trabajadores, oigan, prepárense, oigan, estudiemos, porque no es obligación de las empresas contratarte. Si bien es cierto, es un derecho, pero yo como empresario sabré a quién contrato. Yo no voy a contratar empleados mediocres, porque yo te estoy pagando para algo. Imagínate que yo trabajo en la empresa de Viviana. Y ella me va a decir, verá, usted va a entrar a las 8 de la mañana porque vendemos desayunos. ¿Venden desayuno? No. Entonces no han de entrar a las 8 de la mañana. Pero supongamos que vendo desayuno. ¿A qué horas tiene que estar el trabajador? A las 7:30 para poder vender desayunos. No voy a, y yo llego a las 8:30. ¿A quién le va a tocar trabajar? A Viviana. O sea, me contrata a mí, pero yo no voy. Y después le digo, tienes que pagar.
me ha de despedir, me ha de decir, verá, yo le contraté para que venga a las 7 de la mañana para hacer desayunos, porque nosotros vendemos desayunos. Obviamente va a trabajar las 8 horas, me hará una distribución del trabajo de las 8 horas, y a las 8 horas me dirá chao. O, si vea, quiere atender los desayunos, le voy a pagar de 7 de la mañana a 10 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana. 4 horas, medio tiempo. ¿Quién decide si acepto o no acepto? Yo. ¿Sí se dan cuenta cómo funcionan las relaciones laborales? No es obligación de Viviana contratarme. Y si yo no asisto, no cumplo con el trabajo, me va a decir muchas gracias, pues porque lo que necesita Viviana es una persona productiva que cumpla con el contrato de trabajo. Súper simple. ¿Sí o no? Es por eso Sí. que se tiene que tener clarísimas las especificaciones. Ya depende de Viviana si es que es una buena persona o una mala persona, porque si es que es una mala persona, me va a estafar, no me va a pagar, me va a explotar y demás. Depende de la calidad de persona de Viviana. Obviamente tendrá una alta rotación de personal si es que actúa así y le van a robar, le van a estafar, le van a... Ese negocio va a ir mal. Pero si me trata bien, yo también voy a estar agradecido y voy a trabajar bien con Viviana. Me va a afiliar, me va a pagar, me va a dar unas buenas condiciones de trabajo y listo. Yo, por ejemplo, siempre he tenido empleada, o tenía, pues. Entonces yo les decía a mis empleadas, puede romperse todo, puede caerse todo, pero mis hijos tienen que estar bien atendidos porque tú estás para cuidarles a mis hijos, ¿no es cierto? Tienes que cocinar para que comas tú y coman los guaguas. Y obviamente cuando llegábamos nosotros de noche en la merienda también comíamos, o sea, normal. Me decían, ¿seguro? Decía, sí. Dice, yo no cocino otra cosa para mí. Decía, no, tú vas a comer nuestra misma comida. Porque hay familias que no les daban la comida que comían. ¿Te puedes imaginar? O no les daban de comer. Decía, ¿en serio no te daban de comer? Sí, dice, yo no comía, yo comía lo que me hacían un huevo o cualquier cosa. Yo hacía otra comida. O lo que sobraba. ¿Te puedes imaginar? Ya depende de la calidad de persona. Si es que es una persona honesta, si es una persona justa, me va a pagar lo que es. Pero como no todas las personas son así, existe un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales donde se tiene que proteger y promover el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental. Entonces, ¿cómo promueves eso? Es el Estado el que tiene que garantizar este tipo de cosas. Es por eso que hay leyes que te protegen. Y ahí viene el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Ya vienen leyes específicas. Porque si tú eres víctima de maltrato psicológico, puedes ir a un centro de salud donde te asignan un psicólogo. Existen centros especializados públicos, ¿sí? Donde te asignan un psicólogo. La pregunta del millón es, ¿la gente va? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va o no va? No va, No va. muy poco, muy poco. Exactamente. Porque nuestra cultura, ¿sí? Dice, solamente los locos van donde el terapeuta. Yo les voy a hacer una pregunta. Viviana, No, ¿tienes psicólogo? ¿Tienes terapeuta? ¿Sí o no? No, ya, todavía. ya, no. No, Verónica, ¿tienes No, terapeuta? no. No. Vanessa, ¿tienes terapeuta? No, No. O sea, ustedes están perfectas. no, no.
O sea, ustedes están Necesito. perfectas, ustedes son, pero las ultra plus. No. ¿Se dan cuenta cómo estarán cargando con su onda emocional, psicológica? Y después Sí. dices, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué peleo? ¿Por qué? No, pues, o sea, porque tienes alguna onda emocional que no te has ido a hacer ver. Y resulta que todos tenemos una carga emocional. Solamente el aguante a los guaguas ya es una carga emocional. ¿Sí o no? Entonces tienes que contratarle a un coach, a un psicólogo, a un terapeuta y le dices, verá, estoy harto de mis hijos. ¿Qué te va a decir el psicólogo? Ten paciencia, pon las normas, no te dejes liderar, tienes que actuar así, pon límites, porque caso contrario te va a explotar. Estoy harto de mi marido. Ten paciencia, pon límites, cómo te trata. Esto es que sí quiero divorciarme, pero mi mamá no me deja. Ten paciencia, pon los límites, piensa en ti, decide, bla, 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 bla. O sea, ahí es cuando yo digo, ¿cómo viven? ¿Saben cuál es la respuesta? Haciéndome daño y haciendo daño. Es por eso que no fluyes. Es por eso que no creces. Es por eso que no avanzas. Porque peor, dile Viviana a tu marido, mi amor, creo que tienes que ir al psicólogo. O sea, ese rato ya, ¿sí o no? O peor yo, mi amor Vanessa, mi amorcito lindo, creo que tienes que ir al psicólogo. O sea, acabó, ¿qué crees? Que estoy loca, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y se armó el lío. Cuando por salud deberían ir donde un terapeuta, psicólogo, coach, mentor, lo que sea. Hasta le Salud contando mental. tus penurias. Estarle contando tus cosas. Y adivinen Eso qué, sí es una inversión, no un gasto. todo radica en su niñez. A lo mejor vos estás actuando así porque tienes un tema en tu niñez que todavía no lo has superado. Y estás haciéndote daño y haciendo daño al otro brother, ¿no? Al de al frente. Y obviamente a tus guaguas. Después dicen, ay, yo no me llevo con mi hija, yo no esto, yo no me llevo con mi hijo. Obvio, porque una persona que tiene un problema se llama trauma, un dolor, pero se llama trauma cuando te doblas la mano, vas donde el traumatólogo, ¿no es cierto? Y te cura la mano. Traumatólogo, te cura el dolor. Pero los dolores emocionales no, no tenemos esa cultura. ¿Estamos? Pregúnteme si yo tengo Eso psicólogo le iba a como decir. terapeuta, Ya. pero por supuesto, o sea, de hecho el miércoles ya tengo yo mi super sesión. Entonces ahí me siento, converso, les digo, bla, bla, bla. Y la mía es holística. Entonces me hace la limpieza de las energías. Me toca la Los limpieza de chakras. energías emocionales, claro. La sesión que viene es las energías emocionales. Entonces yo digo, ok, con tal que me oiga, ya. Porque si me siento a conversar con alguien, creen que me estoy haciendo un levante, contándole mi historia o algo. Interpretan mal las cosas. ¿Sí o no? En cambio acá le pagas, pero no tienes ningún problema. Y como existe el sigilo profesional, sé que no va a andar contando a nadie. Salgo de ahí relajado. A veces me mando mis llantos, a veces todo normal. Y sales nuevito. Les recomiendo tener un terapeuta, en serio, en serio. Por el bien suyo, por el bien de su pareja y especialmente por el bien de sus hijos. Porque es un derecho a la protección social, la salud física y mental. ¿Hacen ejercicios? No. Solo como y duermo. Ya. Gozas de tu libertad, pero atente a las consecuencias. Es por eso que la recreación en la Constitución de la República es un derecho de los ecuatorianos y la recreación es un derecho universal. Los seres humanos tenemos derecho a la recreación, al deporte, porque de ahí ya vienen las otras leyes. ¿Estamos? Es por eso que el Estado tiene la obligación de generar espacios públicos para que tú salgas, ¿no es cierto?,
hacer ejercicio, a caminar, a distraerte. ¿Estamos? Este domingo yo estuve en Cayambe, subí al Nevado, espectacular. Sí les conté que el domingo era mi cumpleaños. Entonces, No. pasé mi cumpleaños con mis hijos, nos fuimos al Cayambe, al refugio, espectacular. Entonces, en este caso, el Consejo Provincial más y la Alcaldía de Cayambe adoquinaron hasta Sí. bien arriba, más allá del control ambiental, está adoquinado. Y dejas ahí el auto, contratas unas camionetas y te llevan hasta el refugio. Es un chévere paseíto, es un chévere paseíto. Vanessa dice, ¿puedo ir con mis guaguas? Sí, sí, puedes ir con tus guaguas. Sí, fui yo ya con él. Llevarásles bien abrigados. Ustedes sí me oyen a mí, porque Vanessa, a ti se te está cortando el internet, por si acaso. Ustedes sí me oyen bien a mí. No, te escucho. Sí, sí le estoy escuchando bien. Ya, Solo a perfecto. Vane se le escucha. Sí, Giovanni. Se ha Tienen cortado. también el derecho Recortada. a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Es por eso que los pueblos ancestrales, es decir, los que fuimos conquistados por los españoles y los ingleses en América Latina, ¿no es cierto? En América, más los otros pueblos que fueron conquistados, tienen derecho a mantener su cultura. Es decir, yo no puedo imponer mi cultura. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo con mis amigos indígenas. Yo tengo derecho a mantener mi cultura y el Estado tiene que garantizar, o sea, es decir, generar los espacios para poder yo ejercer mi derecho a mi propia cultura. ¿No ves que son culturas ancestrales? Entonces ahí viene el tema de la cosmovisión indígena, a los bailes de San Pedro y demás. Pese a que ya existe un mestizaje, ¿no? O sea, ya festejamos San Pedro, no festejamos el Inti Raymi. Es por eso que Tabacundo, les voy a contar un secreto. Alguna vez yo conversé con alguien y le dije, bueno, ¿de quién mismo es San Pedro? ¿Es de los Cayambis o de los Cochasquíes? Y hicieron la gestión necesaria para declararle patrimonio cultural al San Pedro. Y adivinen quién hizo el trámite. Tabacundo. Entonces, ¿En serio? nuestros Con el amigos alcalde. vecinos cayambeños están ardidos, pero en el alma. Mm, Claro, Le quitaron el San ¿Cómo, Pedro. claro. cómo es que se llamaba con el alcalde? Con un alcalde hicieron eso no hace mucho. Cahuasquí, Chahuasquí, Cahuasquí, Sí, 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 algo así sí. era. Gilsa, algo. Sí, 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 sí. Fue un Ya, ya, ya. alcalde que no era de Tabacundo, pero hizo más que los otros alcaldes, que no era de Pues Tabacundo. sí, El man no era de Tabacundo, así es. pero hizo buenas cosas. O sea, el man sí hizo cosas interesantes. Le declaró capital mundial de la rosa, También, rompió así el es. récord Guinness, me acuerdo, Guinness. haciendo el tema de las rosas. Del arreglo A lo que floral yo más grande voy del es que mundo. tienes que hacer la gestión. Claro. Tienes que hacer la gestión. Porque, ¿qué te dicen los derechos económicos, sociales y culturales? El derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural. Yo tengo libertad cultural y el progreso científico. Estamos, ¿sí se dan cuenta cómo esto ya está dado? Si esto supieran, nuestros políticos de hecho saben, pero lo manejarían bien. Pero Potencia. Seríamos una potencia. Seríamos una potencia. De ahí vienen ya los famosos derechos civiles y políticos. Esto ya en 1976. Dice, el pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, no dice reúnase a lanzar piedras, reunión pacífica, vos puedes reunirte pacíficamente. Vos dices, estoy aquí reunido. Vos podrás, en los estados que no están de derecho, en las dictaduras, poder reunirte. No puedes reunirte.
¿Sí se dan cuenta qué importantísimo es conocer los derechos? Entonces, si yo me voy a una reunión. La participación de asuntos políticos y elecciones, a la protección de los derechos de las minorías. Ahí viene el tema de los gays, ¿no? Entonces, nosotros tenemos derechos. Pero ahí viene el discurso político. Chévere que tengas derecho, pero no estás sobre el derecho de los demás. ¿No es cierto? Porque chévere tu preferencia sexual, pero tampoco vas a estar sobre mis derechos, porque yo también tengo derecho. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una minoría, yo fumo. La mayoría ya no fuma, ¿no es cierto? Ujú. Antes, en nuestro tiempo, Viviana, Vanessa y Verónica, que ustedes son jovencitas, se fumaba en todas partes, en los bares, en los restaurantes, en las discotecas, en la casa fumaban, regalaban En la cenicero. oficina. En la oficina se fumaba, ¿no es cierto? Tenía Ya tenía el profesores que daban público clases fumando. fumando. Tenía profesores, en serio, tenía profesores que daban clases fumando, porque en ese tiempo eran la mayoría. Ahora yo soy una minoría. Entonces yo tengo que salir a fumar afuera, que es un drama, porque siempre ando viendo dónde ir a fumar y demás, porque soy una minoría. Pero tengo derecho a querer fumar, ¿sí? Claro, su derecho. Si quiere enfermarse, enferme. Pero no puedo afectar a la mayoría. Es decir, no sé, yo tengo derecho a fumar, soy libre, y me prendo el cigarrillo en pleno restaurante. Han de decir, sí tiene derecho, señor, pero vaya a ejercer su derecho en esta parte. ¿Se han visto que en algunas partes Sí que dice puede. área de fumadores? Así Sí. como también te dicen, yo creo que Ujú. las instituciones públicas son libres de humo. No puedes fumar. Tienes que salir fuera de la institución. ¿Estamos? Entonces es súper interesante esto de los derechos de las minorías. Si bien es cierto, tenemos derechos, pero no podemos atentar contra la mayoría. Siempre la mayoría va a ejercer o tener más derecho. ¿Ok? ¿Qué más? No podemos detenerte o tener prisión arbitraria. Entonces, no es que a nuestro amigo Glass le cogimos arbitrariamente, él es un sentenciado, es otra cosa. Pero si tú estás pasando por la calle y te cogen y te meten preso, están atentando contra tus derechos. Estamos, o por pensar diferente. Entonces, si yo voy y me paro al frente del Palacio de Gobierno y digo, no estoy de acuerdo con el gobierno de Novoa, no estoy de acuerdo con la política, no estoy de acuerdo, no me pueden detener porque yo tengo derecho a expresar mi opinión. Lo que no tengo derecho es a insultarle al Señor, a insultarle a la mamá del Señor, a ser grosero, o sea, a minimizar o a decir mentiras del Señor. ¿Sí te das cuenta? Pues vos puedes reclamar lo que tú creas, pero no puedes insultar, no puedes minimizar, no puedes denigrar. Clarísimo esa parte. Sí, profe. Muy bien. Entonces, para mañana, Ingeniero, ya no somos alumnas de la escuela, por favor, estamos sí, sacando una profe, tecnología profe, dije, no universitaria. licenciado, profe. Ingeniero, No, 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 ingeniero. profe, profe. Puedes decirme profe, puedes decirme ingeniero, pero no licenciado. Para mañana, el deber es la Convención de Derechos Humanos. ¿Qué es? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cómo están divididos? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué sucede? Ah, no es mañana, con ustedes desde el viernes, ¿no? Viernes. ¿Estamos? Obviamente, en el transcurso de estos días les enviaré o un documento o un video para que vayan viendo, analizando. Y en Este el, deber es, disculpe, ingeniero, ¿este deber es hecho a sí mismo en presentación o solamente es un sí, mi criterio presentación para poder analizarlo, ¿no es cierto? perfecto? Y la otra es que ya mañana elaboro la página para que ustedes ya tengan todos los documentos, las tareas y demás. Porque más va hacia la inclusión. Obviamente, este es la introducción para que vean que todos tenemos derecho y de ahí va bajando, porque de ahí ya viene
¿qué sería la Constitución? ¿Qué dice la Constitución referente a los derechos de los trabajadores, los derechos de los discapacitados, los derechos, porque este es un tema de inclusión laboral. El tema es inclusión laboral. ¿Tengo o no tengo derechos? ¿Y qué tienen que hacer las empresas para garantizar el derecho? Ok. Señoritas y señores, tengan una buena tarde. Y mañana continuamos, o el viernes continuamos con el capítulo número 3 de la serie Verónica. Cambia de... Pero sí Veamos se qué pueden pasa si imaginar. mañana dice que... O sea, la man ya se estaba yendo y resulta que no ha tenido a dónde irse. Claro, a mí el miércoles Pero imagínate cómo me se saltó. acabó el capítulo, ¿no? O sea, sí, ya puede irse. Ya me voy. Claro, y yo le digo, ¿ya conversaste? ¿Ya le dijiste a la secretaria? Y me dice, no. Le digo, y suponte que diga que no. Y entonces mañana va a conversar. Bueno, que sea como, que le salgan las cosas como espera. Veamos sí qué es Yo lo mejor que se... peor que serie turca. Este sí es así peor que serie turca, ¿no? O sea, ponen la musiquita y ya me voy, pero no me voy y que mi jefe que no, que sí. No me Yo, o deja sea, ir y cuando ya me deja ir, no sé si me reciben. claro, pero esto sí me pareció espectacular, ¿no? ¿Qué fue? ¿Ya te fuiste? No, resulta que no han hablado en la otra parte. Verónica, ¿es en serio?